gracias por continuar con nosotros. Como les decía antes de irnos a corte comercial, esta decisión del gobierno federal sobre la operación del sistema eléctrico, pues podría costarle muy caro al país. Industriales de este sector están pidiendo a las autoridades que se revisen estas medidas. Tan solo la Unión Europea y Canadá rechazaron esta decisión de México. Es decir, esto ya brincó a los ámbitos internacionales. Pero vamos a ver la información completa para tener un contexto y paso a darle voz a los legisladores que nos acompañan esta mañana. Los industriales del país pidieron que se revise la política de generación del mercado eléctrico que publicó el viernes la Secretaría de Energía. Y es que aseguran cierra la posibilidad a las plantas de energía eólica y solar para participar en el mercado eléctrico. Además pone en riesgo inversiones por $30,000 millones, como lo advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. Hay que cuidar mucho los acuerdos que firmamos con la gente, mexicanos o no mexicanos, porque la confianza es lo que arma el poder seguirle apostando y que los que tengan dinero lo metan en nuestro país para seguir creciendo y generando mayores fuentes de trabajo. La Unión Europea y Canadá ya manifestaron su rechazo total a esta decisión, ya que rompe, aseguran, con las reglas de un mercado que se estaba desarrollando y permitía generar electricidad a bajos costos con las energías renovables. Es el primer paso para ir después a cortes internacionales. Y aquí lo importante de mencionar es que ese dinero que va a salir para defender una política completamente ilegal va a salir del impuesto, de los impuestos de todos nosotros. Detrás de esta nueva política energética, aseguran, hay una razón muy simple. Pemex tiene excedentes de combustóleo en las refinerías y ese combustóleo, que es contaminante y sucio, será entregado a las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad para generar luz cara, algo que va en contra de la tendencia mundial, que es la de reducir la operación de este tipo de plantas costosas y contaminantes. El combustóleo de México que se vendía antes a los barcos, ya no lo reciben por el alto contenido que tiene de azufre. Entonces Pemex tiene el problema de dónde mete ese combustóleo y de pronto encuentra la oportunidad en la Comisión Federal de Electricidad para quemarlo. Y si eso no bastara, las organizaciones ambientalistas han advertido que esta decisión de la Secretaría de Energía acelerará el calentamiento global. Si se reduce la prioridad en que venían despachando las energías renovables para el suministro de energía eléctrica, entonces corremos el riesgo de que estas van a estar sustituidas por termoeléctricas con generación sucia a base de combustóleo principalmente. César Méndez, Azteca Noticias. Bueno, pues le doy la bienvenida esta mañana para este debate y les agradezco muchísimo de verdad haber aceptado esta invitación para poder hacer esto vía virtual al diputado Luis Fernando Salazar de Morena. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Encantado de estar aquí en tu programa y acompañar a mis compañeros en un tema tan relevante para el país. Así es, muchísimas gracias. También recibo con mucho gusto a María de Los Ángeles Ayala del Partido Acción Nacional. Diputada, gracias. Mónica, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio que hoy nos escucha. Del PRI nos acompaña esta mañana Enrique Ochoa. Muchísimas gracias, diputado. Buenos días. Mónica, muy buenos días. Saludo a todo el auditorio, a mi compañera, a mis compañeros en este importante debate a favor de las energías renovables. Y por parte del Movimiento Ciudadano está con nosotros Jacobo David Cheja. Te recibo con mucho gusto, diputado. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Saludo a todas y a todos. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a comenzar. El debate comenzó desde el pasado fin de semana. Los distintos partidos han fijado su postura. El Partido Acción Nacional, con quien empezaríamos a ver las posturas en este debate, pues ha calificado esto como una estatización del sexenio. ¿A qué se refieren, diputada María de Los Ángeles? Gracias, Mónica. Voy a dar una explicación que me permita sea más entendible para el auditorio que se encuentra hoy. Es decir, esto lleva un retroceso, se paralizó. ¿Y a qué vamos? La caducidad del discurso que el presidente de la República nos presentó durante su campaña sigue siendo el mismo. Las condiciones de México y del mundo en general han cambiado.
Esto no está abonando a que llevemos a México a ser más competente y a un crecimiento y a un desarrollo. A eso nos referimos con eso. Está cerrando las puertas a las inversiones extranjeras que han sido muy importantes en este tema, en la energía. Para esto, la postura que nosotros proponemos, que ya está bien sabida, como lo han hecho desde el Consejo Coordinador Empresarial, con quien compartimos varias ideas y estamos de acuerdo, pues es una clara violación al marco constitucional y a los acuerdos internacionales firmados por México. Esto quiere decir que está incumpliendo. Es un golpe claro a la confianza, a las inversiones de capital nacionales e internacionales. Es una decisión que, más que ayudar al país, está generando pérdidas de empleos, una pérdida mayor, estimada en 78,000 empleos que se podrán perder con esta decisión. Y por supuesto, lo acabamos de escuchar, una pérdida económica más o menos calculada en 30,000 millones de pesos. Pues además le están otorgando facultades a través de la Secretaría de Energía a la sede. Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, adelante. Perdón, es que oigo interferencia, por eso no sé si, bueno, se están violando los tratados, como bien lo dije, y los acuerdos que ya tenía México. Si nosotros no usamos estos mecanismos y esta tecnología propuesta, pues lógicamente el costo de la energía seguirá siendo alto. No habrá forma, o tendremos que ver por dónde se podrá subsidiar a la energía para que no incremente y pueda ser en beneficio de los más pobres, como el presidente lo ha llamado, es decir, de la clase más vulnerable. Pero estas decisiones también están afectando no únicamente a un sector de la población, están afectando a todas y a todos los mexicanos. El regresar a las energías fósiles, Mónica, también es regresar a contaminaciones que, la verdad, dentro del medio ambiente internacional que se ha planteado, bueno, pues ya había un tratado donde debemos de guardar el equilibrio en este sentido para el medio ambiente. Sus decisiones definitivamente están afectando a todo el país. Es un problema verdaderamente de fondo, es un problema que quisiéramos saber cuál es la realidad del por qué no podemos seguir adelante con los proyectos de energías renovables, que México es un gran productor de esto, y bueno, pues sería importante que nos aclarara cuál es la situación. Bien. Por el bien de México y por el bien de los mexicanos, debemos dar un avance en el país, y pedimos al gobierno del presidente que por favor se abra el diálogo. De nada sirve tantos paneles, tantas declaraciones, si verdaderamente vamos a llegar a su discurso original, donde nada más él tiene la última palabra. Gracias, diputada. Esto te podría decir por eso. Sí. Muy bien, vámonos a ver la postura del Partido Revolucionario Institucional. A ustedes, Enrique Ochoa, diputado, ¿les preocupa que se evite, pues al menos eso es lo que se ha declarado, incluso tú mismo me parece, que se evite un trato discriminatorio a las centrales de generación de energía renovable? Por un lado, sin estas, ustedes lo han dicho, México no podría cumplir, ustedes van más allá, les preocupan los tratados internacionales en materia legales e internacionales en materia de reducción de emisiones contaminantes. Así es, Mónica, las energías renovables son el futuro de la humanidad. Son las que nos permiten tener acceso a energía eléctrica más económica y con procesos mucho más amigables con el medio ambiente. Y los sistemas eléctricos de todo el mundo llaman en este momento de la pandemia a que dejemos a un lado nuestras diferencias ideológicas y analicemos este tema como un tema de salud pública, como un tema de beneficio para los pulmones de las mexicanas y de los mexicanos. Cuando tú desplazas a las energías renovables, como lo está pretendiendo hacer el gobierno, lo que utilizas en el sistema eléctrico es lo que es el combustible que está a la cola del sistema, el combustible más caro y contaminante. Y ese es el combustóleo.
El combustóleo es un chapopote negro que produce Pemex, que es caro y que es contaminante. Cuando lo quemas puedes producir energía eléctrica, pero los humos, los contaminantes que se emiten al quemar el combustóleo, está acreditado que han generado 25,000 muertes prematuras en nuestro país al año. Eso es 5 veces las muertes que están registradas por COVID-19. En consecuencia, este es un tema de salud pública. Cuando atacan a las energías renovables, están levantando la posibilidad de utilizar más combustóleo, y ese combustóleo va en el sentido opuesto a donde está avanzando la humanidad. Por esa razón es que entre el 2012 y el 2018, la Comisión Federal de Electricidad redujo en 30% el uso del combustóleo para generar energía y lo sustituyó con gas natural y con fuentes renovables. Son ahora esos parques solares y eólicos los que están bajo ataque, y lo que estamos proponiendo en el PRI es que nos unamos todos para defender las energías renovables, para prevenir que se use el combustóleo y para que fomentemos una solución de futuro a favor de la salud pública, a favor de tarifas eléctricas más económicas y a favor de la generación de empleos que tanto se necesitan en el país. Sí, claro, y sobre todo en este momento. Me voy con Movimiento Ciudadano, diputado Jacobo David Echeja, bienvenido nuevamente. Y bueno, por parte de Movimiento Ciudadano, ustedes han dicho sentirse muy preocupados porque el gobierno con estas decisiones esté pretendiendo hacer un retroceso energético. Incluso han hablado de obstaculizar la generación de energías renovables, impidiendo de manera arbitraria, así lo han dicho ustedes, operaciones de las plantas de generación de energías limpias. Creo que en este sentido pues tienen una coincidencia con el Partido Revolucionario Institucional, además de la quema de combustibles fósiles, algo que han ustedes también subrayado para generar pues energía que es cara, más contaminante, etcétera. Adelante. Gracias, diputado. Gracias nuevamente, Mónica. Bueno, de entrada, quiero comentarte que dicho acuerdo de la CEMAR no cumple con los parámetros ni objetivos medibles para su evaluación. Es un mero instructivo que obliga a la CRE, al SENACE, a modificar su marco normativo para que los servicios conexos sean incluidos en el mercado eléctrico mayorista. De esta manera desincentivan la generación de las energías renovables. Además, es un acuerdo emitido de una manera unilateral y arbitraria, ya que fue no fue resultado de una consulta popular, de una negociación, de un acuerdo donde se involucraran obviamente a las personas infectadas, a especialistas ambientalistas, a empresarios, académicos, a la sociedad civil en general. También obviamente entendemos que es un fraude a la ley porque tiene un sustento técnico interpretado parcialmente. Esto lo consideramos así porque beneficia planes y cuestiones ideológicas del gobierno, por lo que viola el derecho a un medio ambiente sano y a un desarrollo nacional sustentable plasmados en nuestra Constitución. Y obviamente tiene consecuencias climáticas de salud muy graves. Pemex produce, como ya bien lo comentó mi querido compañero Ochoa Reza, produce 125,000 barriles diarios de combustóleo, en donde cada barril de petróleo genera el 35% de este petrolífero. La nueva política de confiabilidad y continuidad tienen como finalidad colocar el remanente del combustóleo en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que ya no es un producto que se pueda colocar en el mercado internacional porque no cumple con la norma de no rebasar el 0.5% del azufre permitido. Movimiento Ciudadano, rápido te comento, aboga porque se investigue, sí, si hubo alguna corrupción en los contratos de energías renovables y que las autoridades competentes hagan su trabajo, pero que no sea ese el pretexto para frenar las energías limpias, porque es lo primordial para todos y todos nuestros mexicanos. Pues insisto, no debe de haber contratos sucios con energías limpias, pero mucho menos debe de haber contratos limpios con energías sucias, porque se pone en riesgo la salud de todos los mexicanos. Por eso Movimiento Ciudadano apuesta a que haya energías limpias con contratos limpios para que de esa manera logremos el objetivo de alcanzar una vida plena y saludable.
Bien, gracias. Le paso la voz a Luis Fernando, al diputado Luis Fernando Salazar de Morena. Morena tiene otras inquietudes y es a propósito de, pues, una cuestión más humanista, es de lo que han hablado, a propósito de lo que representa o significa la creación de los parques eólicos en torno a las comunidades que pueden ser afectadas a propósito de esto, entre otras cosas que a las que han entrado ustedes al debate. Adelante, diputado, gracias. Gracias, Mónica. Las energías limpias seguirán avanzando en el país con la rectoría e inversión del Estado mexicano. El gobierno de México respetará en todos los momentos los compromisos adquiridos hasta el momento con los inversionistas, y ellos pueden estar tranquilos que el objetivo del gobierno es ordenar el mercado de generación de energía para beneficio de todos los mexicanos. En todo el mundo los países están avanzando hacia energías limpias de manera gradual, de acuerdo a sus recursos naturales y oportunidades. En todo el mundo se busca una transición ordenada y en ningún país se desechan de un día para otro los combustibles fósiles. Por más que nos hagan daño, esto no ocurre de un día para otro. Pongamos en el centro los mexicanos la necesidad de fortalecer la producción de energía, porque ese es el tema más importante, no si los contratos privados seguirán otorgándose como en el sexenio pasado. El debate de los últimos días se ha basado en hacer una serie de afirmaciones respecto a lo que el gobierno busca con el acuerdo emitido por la CNER. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas y explico por qué. Aquí se ha dicho que se quiere eliminar las energías renovables y la CFE genera energía eléctrica a base de energías limpias y renovables como la hidroeléctrica, nuclear y geotérmica. En los últimos años ha ido sustituyendo varias tecnologías, disminuyendo altamente contaminantes como el carbón, el combustóleo, por otras menos contaminantes o inclusive limpias. El caso del gas, que es el paso natural a la energía renovable. 2, que la CFE genere energía con tecnologías altamente contaminantes también es falso. Además del esfuerzo que mencioné anteriormente, la transición en generación de energía impulsada desde el gobierno nos ha hecho voltear hacia tecnologías mucho menos contaminantes y más eficientes como las plantas de ciclo combinado que operan con gas natural. Estas, además de contaminar menos de un 60% que una de combustóleo, son más de un 50% más eficientes en costos de generación. Y también evitar la participación del sector privado, eso es falso. Cualquier funcionario de la administración anterior sabe que en las subastas del mercado eléctrico que se llevaron a cabo algunos años, la CFE no solo compró a largo plazo una carga muy importante de inversionistas privados, sino que además toda esta fuente de energías limpias y renovables, hoy la CFE pues hagan hoy en día la CFE es el principal comprador en México de renovables, y esta administración ha mantenido todos esos contratos y compromisos realizados con los inversionistas privados. Bien, pues ahí está fijada la postura de los 4 partidos que se encuentran presentes. Por cuestión de tiempo, de tecnología, yo les voy a pedir que retomemos en un minutito más. Me voy a ir a información de Urbe para que regresemos ya a que ustedes regresen con un debate propio entre las posturas de los partidos. Espérenme ahí un momentito más. Nos vamos a información que tiene que ver con Urbe y regresamos nuevamente con los legisladores. Me voy a Tamaulipas. Hubo manifestaciones por el descontento contra las medidas que mantiene el cierre de negocios. Trabajadores están pidiendo, pues, tener acceso a su fuente de ingresos. Inconformes con las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del COVID-19 a los negocios y comercios no esenciales, un grupo de ciudadanos encabezados por el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas realizaron una manifestación pacífica en la entrada del puente internacional número 1 de Nuevo Laredo. El pueblo apretándose el cinturón, guardando las medidas de la contingencia, y la clase política, los del gobierno, en campaña. ¿Sí? En la calle. Y los comerciantes, cuando abre una tienda, no solamente van y se la cierran, sino le ponen una multa. Eso no es unidad. Un vendedor ambulante, uno de la purga, abre su puesto porque tiene que llevar comida a sus hijos, y no solo van y le cierran, le quitan la mercancía.
recorrieron la avenida principal de la ciudad, entregando volantes a los empleados de comercios y ciudadanos para que apoyen a las micro, pequeñas y medianas empresas, exigiendo la apertura de los comercios y consumiendo en ellos. Es el momento de unirnos, es el momento de consumir lo local, de consumir a las empresas de Nuevo Laredo, de apoyar a los pulgueros, de apoyar a los vendedores ambulantes, pero no multándolos, no quitándoles su mercancía, que los gobiernos se sensibilicen y que se pongan en los zapatos de los empresarios. En esta protesta participaron unas 30 personas, quienes se dijeron afectados por las restricciones al comercio y la falta de ayuda de las autoridades federales, estatales y municipales. Son buenas las intenciones de la persona esta que anda promoviendo esto. Hay gente que se preocupa por el país, por el pueblo, porque así deben de ser los políticos. Mucha gente se olvida ya llegando al cargo que el pueblo los puso. Nos da gusto que haya gente que ande haciendo algo para la ciudadanía. No es justo que Estados Unidos esté abierto y aquí está todo cerrado. Los manifestantes esperan que las autoridades tomen conciencia y permitan la reapertura de comercios y negocios para darle un respiro a la economía local y que las familias que dependen de estos comercios puedan llevar el sustento a sus hogares. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Y en contraste, cerca de 5,000 negocios reabrieron sus puertas en Nuevo León. Esto como parte de la reactivación económica que se vive en diversos puntos del país. Entre ellos hay restaurantes, boutiques, tiendas de telas, electrónicos y zapaterías. Todos recibieron a los clientes con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, como la sana distancia, uso de cubrebocas, entrada en grupos pequeños y la aplicación de gel antibacterial y sanitizante. Y en Morelos, varios comercios de los considerados no esenciales abrieron sus cortinas luego de permanecer varias semanas cerrados. En Cuernavaca ocurrió en establecimientos como librerías, perfumerías, negocios de venta de artículos decorativos, entre otros, y se mantendrán abiertos en un horario reducido y siguiendo las medidas de sanidad necesarias. Por decir, nosotros tenemos que reducir mucho nuestros gastos, ya sea con empleados, con todos, tenemos que a veces recortar sueldos, a veces pues ya no alcanza para tener empleados precisamente. Y ahora nos vamos al estado de Veracruz. Allá los 12 municipios de La Esperanza en la entidad pues no han reanudado actividades y ni lo harán, debido a que, según lo reportado por las autoridades sanitarias locales, ha habido un aumento considerable de transmisión de COVID-19 en el estado. O sea, de Esperanza pues no tanta. El secretario de Salud de la entidad, Roberto Ramos Alor, indicó que esta decisión se tomó para no comprometer la salud de sus habitantes, por supuesto, y evitar riesgos en el sistema de salud de cada localidad. Y en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa reiteró que aunque el sector automotriz ya fue decretado como actividad esencial, aquella industria en el estado no va a retomar operaciones ni ahora ni el próximo 1 de junio. Asegura el gobernador que no hay condiciones para hacerlo. Hoy no hay condiciones para que el 1 de junio regresen actividades la industria automotriz en Puebla. Hoy no hay condiciones. Estamos en el peor momento de la pandemia y estamos crecientes en esta horrible realidad. Y en más de nuestro repaso, o comenzando con nuestro repaso por la prensa del día de hoy, La Razón de México está revisando la variación que han tenido los índices de movilidad en el país en la última semana. Este impreso destaca que a la par del inicio del regreso a la nueva normalidad, 14 estados registraron un aumento de entre 3 y 12%, siendo Aguascalientes el estado con mayor incremento. Y aquí en la Ciudad de México, el gobierno local va a apoyar a vendedores de tianguis y bazares, va a otorgar 100,000 apoyos económicos de 25,000 pesos y se darán sin intereses y con 4 meses de gracia. Serán para comerciantes de la vía pública censados en las 16 alcaldías.
Y a 87 kilómetros de Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, se localiza Reforma de Pineda, una de las 324 comunidades del país declaradas por el gobierno como municipios de la esperanza, con la instalación de un filtro sanitario en el acceso principal y la aplicación de la sana distancia. Esta comunidad se convierte en uno de los municipios en reiniciar sus actividades económicas de manera gradual. A partir de hoy vamos a reactivar la actividad económica aquí en nuestro pueblo de Reforma de Pineda y respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud. Y bueno, regresamos al tema de la política de generación del mercado eléctrico, publicada el viernes pasado por la Secretaría de Energía. Se encuentra con nosotros y nuevamente les doy la bienvenida a Luis Fernando Salazar del Partido de Morena. Gracias, diputado. La diputada María de Los Ángeles Ayala del Partido Acción Nacional, Enrique Ochoa por el PRI y el diputado Jacobo David Checa de Movimiento Ciudadano. Continuamos ahora para rebatir lo dicho por sus compañeros con la diputada María de Los Ángeles Ayala del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Gracias, Mónica. Pues mira, una vez más, desde el Partido Acción Nacional vemos una decisión tomada a la ligera, una decisión donde no está contemplado un análisis profundo, donde se reúnan criterios desde técnicos, expertos, compradores, ofertadores del sistema de energía. ¿Valdría la pena verdaderamente que a través de la Secretaría de Energía se sentaran a hacer un diagnóstico, un análisis que, como te repito, no lo veo en la mesa ni un diálogo? Y definitivamente, pues va a afectar, si no tenemos en qué sustentar toda esta decisión que se acaba de tomar, seguramente lo veremos en una repercusión de los costos también que impactarán para nuestro sector más vulnerable. Es ahí donde no se va a cumplir lo ofertado por el gobierno federal. Bien, diputado Enrique Ochoa del Partido Revolucionario Institucional. Mónica, hay que poner ideas sobre la mesa para encontrar una solución. Y la primera solución que proponemos hoy lo establecimos en la Comisión Permanente presentando un acuerdo que dice, primero hay que revocar lo que ha propuesto en cambio de política eléctrica el gobierno para hacer un alto en el camino que nos invite a sentarnos en la mesa del análisis, de la discusión y de las propuestas de solución. Si hay dudas por parte del gobierno sobre cómo opera el sistema eléctrico y cómo incorporar cada vez más energías renovables como lo está haciendo el mundo entero, es importante abrir el espacio para que técnicos y especialistas mexicanos que abundan puedan proponer espacios de solución. Uno de ellos es este. Si el problema es cómo vamos a incorporar las energías renovables en el sistema sin generar apagones, la solución está en invertir en más líneas de transmisión, en más baterías de última tecnología que permitan almacenar la energía cuando se produce por el sol o por el viento y poderla suministrar al sistema. Eso lo puede hacer el Estado mexicano, puede invertir en eso. También puede invertir en redes inteligentes que permitan llevar esa energía con confiabilidad a los distintos puntos del país. Lo que no podemos hacer es ir en contra de la generación de energías renovables y en contra de los contratos que están establecidos, que fueron producto de la Constitución, de la ley y de subastas internacionales que recibieron reconocimiento por su transparencia y por haber alcanzado los precios más competitivos. Luis Fernando, mi compañero de Morena, mencionaba que se van a respetar los contratos. Eso está muy bien dicho. Lo que pasa es que la nueva política eléctrica pone eso en duda. En consecuencia, se necesita una mesa de diálogo donde se puntualicen los asuntos, los temas, se dé certeza y claridad, pero el primer paso es revertir el acuerdo que se ha puesto en nueva política eléctrica para hacer un alto en el camino, convocar al diálogo y con la participación de todas y todos encontrar una solución técnica y viable a favor de las energías renovables. Gracias, diputado Ochoa. Diputado Jacobo David Checa de Movimiento Ciudadano, adelante. Sí, gracias nuevamente, Mónica. Bien, yo quisiera contextualizarlo en este tema. O sea, si lo que dice mi compañero, el diputado Luis Salazar de Morena, lo dijera el acuerdo,
pues no estaríamos ni aquí debatiendo. O sea, ojalá y en realidad pudiera él intervenir para que se echara para atrás este acuerdo. Y yo quisiera hacer hincapié en las consecuencias ambientales y de salud. Y pongo brevemente un ejemplo. La refinería y la termoeléctrica de Tula provocan 14,000 muertes directas en la región de Tula y el Valle de México. Esto lo dice, no lo digo yo, lo dice BIS, como consecuencia de las partículas 2.5 micras de azufre, que es una medida donde obviamente tenemos un alto contenido de azufre en el ambiente y las partículas llegan a través del viento hasta el Valle de México. Yo nada más quisiera, para no ir más allá, dejarle una pregunta a través de ti a la secretaria Rocío Nale. Si el pretexto para frenar el desarrollo acelerado de las energías limpias en nuestro país, las energías renovables, es la corrupción en los contratos, entonces ¿usted cree que no se puede lograr el desarrollo de las energías limpias con contratos limpios? Pues yo creo que obviamente sí. Enfoquémonos al tema de las energías limpias. El problema es muy delicado para México. Tenemos que alcanzar los convenios internacionales y obviamente si seguimos así, si ahorita tenemos el 31% de energía renovable o limpia en nuestro país, ¿cómo vamos? Dentro de un año vamos a estar menos del 20% porque obviamente no se van a alcanzar las medidas que se tienen para próximos años. Gracias, diputado. Y bueno, concluimos con el diputado Luis Fernando Salazar de Morena, a quien, bueno, pues ya le dejaron varios encarguitos y algunas misivas que enviar a la secretaria de Energía. Adelante, diputado. Gracias, Mónica. Efectivamente, solo reiterar que esta administración ha mantenido todos esos contratos y compromisos realizados con los inversionistas privados. También nos están acusando de que se está violando la ley junto con los criterios de competencia. No solo no se está violando la ley, Mónica. De hecho, esta política de confiabilidad de la red emitida por la CENER obedece a las facultades establecidas en la reforma energética en el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde la CENER debe establecer dichos criterios. De hecho, la administración anterior nunca se encargó de emitirlos, y de no haberlos emitido estas políticas la semana pasada, estaríamos ya incurriendo en una falta administrativa. Esta política no pretende perjudicar la competencia en el sector, lo que busca es ordenarla, es un proceso de transición. La confiabilidad de la red del sistema eléctrico se ve vulnerada por la intermitencia de algunas fuentes de energía como la solar o la eólica. No siempre sopla el viento y de noche definitivamente, Mónica, no hay sol. En esos momentos las tecnologías que pueden dar estabilidad para que ningún mexicano le falte el servicio de electricidad son aquellas capaces de generar las 24 horas del día como son las fósiles. El problema está en que estas políticas no existían. Hay que hacer el estudio de energías limpias a todos los niveles, no solo para los grandes generadores. También esta es una deuda del gobierno anterior con el fin de beneficiar solo las grandes empresas y capitales, dejando como siempre a los pobres a un lado. Este gobierno quiere seguir apostando a la generación con fuentes renovables, pero no a costa de los mexicanos que no cuenten con el servicio de energía eléctrica en todo momento. Hay que reconocer que las renovables en un futuro no muy lejano seguramente lograrán solucionar las limitaciones que tiene a la fecha, entre ellos los costos que aún requieren ser subsidiados. Y para poder contar con estas inversiones es necesario mantener ciertos estímulos para que puedan competir contra las fósiles, como por ejemplo los certificados de energías limpias, entre otras. En conclusión, Mónica, este gobierno quiere un sistema eléctrico diverso, competitivo y en la medida de lo posible limpio y renovable, pero con orden, y que vayamos en una transición energética al mismo tiempo que las tecnologías van avanzando, aprovechando las ventajas, pero nunca los costos que puedan perjudicar a los ciudadanos. Claro, pues esto sin duda, además del intenso debate en la opinión pública que ya se ha generado y que sin duda va a continuar, ojalá que sí se pueda implementar esta mesa de diálogo en la que creo que los 4 legisladores coinciden en este momento, porque el debate sin duda más importante y de mayor impacto será el que se tenga en el legislativo a propósito de esto. Aquí no se acaba esta historia, así que yo les pido a los 4, primeramente les agradezco mucho haber aceptado esta invitación y enseguida los invito a que continuemos, que demos una segunda parte a esta conversación conforme se vayan desarrollando los hechos y el debate en las calles. Muchísimas gracias a los 4.
Me permite, Mónica. Gracias. Buen día. Aprovechando de tu tiempo, dejar en la mesa otra pregunta a Luis Fernando. Si ustedes están respetando ¿por qué hay tantos amparos ya puestos con relación a los contratos que están hoy por hoy? Sí, Y técnicamente debe de haber un análisis, ¿sí? Donde tú comentas para mantener la energía, pues para eso está la Comisión Federal de Electricidad, que puede hacer un análisis técnico para que se mantenga la energía, como lo han hecho otros países. Te lo dejo ahí de encargo también para las... Ya llevan 2 encargos, Luis. Y yo 3, creo que hay... De hecho, lleva 3. Adelante. Ahí va. Sí. Ahí va el cuarto. Así me van a tener que dar derecho de réplica. Lo que está diciendo Luis Fernando no es cierto. Y tan no es cierto que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió hace unos días una recomendación para revertir este cambio de política eléctrica, porque documenta claramente que se afecta la competencia económica, la libre concurrencia y la posibilidad de que las familias mexicanas tengan acceso a energía eléctrica más económica y amigable con el medio ambiente. Además, no es cierto, porque ha quedado acreditado por las cartas de los embajadores de la Unión Europea, de Canadá, declaraciones del embajador de Estados Unidos en México y de los 4 principales periódicos internacionales del mundo, que México está quedando mal porque va a generar energía eléctrica altamente contaminante, violando los compromisos internacionales de México en el Acuerdo de París. Y finalmente, lo que dice nuestro compañero Luis Fernando no es cierto, porque claramente lo que la nueva política eléctrica señala es que se desplaza la operación de los parques solares y eólicos, incluso aquellos que tienen contratos de largo plazo con la CFE, como está en los principales periódicos de hoy, donde se señala ya que hay casi 20 parques solares y eólicos que están listos para entrar en operación, a quienes se les ha avisado que no les permitirán las pruebas preoperativas para empezar a trabajar. Todo esto es lo que está sucediendo. Lo que nos está diciendo Luis Fernando no es cierto, y si lo fuera, pues no estaríamos aquí en el debate, estaríamos ya todos desayunando. Diputado Luis Fernando, Mónica, te doy 40 segundos para que te defiendas. Adelante. Muy pocos, pero haré lo posible. En primer lugar, no es falso lo que dicen mis compañeros, yo no he dicho ninguna mentira, y además tenemos que recordar que se está cumpliendo con lo que establece la ley de la industria eléctrica, el artículo 132, que se tenía que emitir lineamientos que la administración pasada los emitió nunca en el 17. emitió. Por otro lado, esto que está haciendo México no es cerrarle la puerta a la energía renovable. Simple y sencillamente, hoy, aunque ya existen en algunos lugares del mundo, no contamos con la tecnología para almacenar energía solar ni energía eólica. No todos los días en la noche hay sol, ni tampoco sopla el viento todo el tiempo. Y el gobierno y el Estado mexicano es el responsable de garantizar el acceso a la energía eléctrica a todos los hogares mexicanos. Por otro lado, este proceso de transición no es exclusivo de México. Hay países como España que han implementado acciones para la entrada de los renovables, ya que ha cargado con consecuencias en los que algunas veces los ciudadanos han padecido desabasto, porque los renovables no pueden dar energía eléctrica todo el tiempo por las razones y por la intermitencia que ya señalé. Me encantaría tener la oportunidad de seguir debatiendo. Se juntaron las preguntas y los cuestionamientos, y en 40 segundos es imposible cuestionar todo. Lo haremos. Vamos a arreglar, si ustedes están de acuerdo, las agendas de los 4 para ver si es posible retomar el tema esta misma semana. Les agradezco muchísimo nuevamente. Seguimos en contacto y aquí nos volvemos a encontrar. Gracias. Buen día, Mónica. Gracias. Muy buenos días. Gracias a los 4. Y bueno, en otros temas.